La despedida en San Andrés. Siempre pensé que las historias sobre pueblos alejados eran solo cuentos para asustar a los turistas o mantener la tradición local. Nunca imaginé que una visita a un pequeño pueblo llamado San Andrés, escondido en las montañas, cambiaría mi vida para siempre. Decidí visitar el lugar porque había escuchado que era perfecto para desconectarse del bullicio de la ciudad. Necesitaba alejarme del trabajo, de los problemas y, en general, de todo. Solo buscaba un respiro. San Andrés no aparecía en los mapas turísticos convencionales. Lo encontré gracias a un blog de viajes que mencionaba el lugar como un rincón escondido donde la modernidad aún no había dejado su huella. Me pareció una buena idea. Así que empaqué lo básico y manejé durante horas por caminos serpenteantes y, finalmente, de tierra, hasta que llegué al pueblo. Lo primero que noté fue el silencio. Un silencio profundo y absoluto, como si la misma naturaleza se detuviera en respeto a algo que no podía ver. Las casas de adobe y tejas parecían desmoronarse con el peso de los años. No había señales de vida moderna, ni antenas de televisión ni cables eléctricos. Todo era antiguo, como detenido en el tiempo. Los pocos habitantes que encontré me miraban con una mezcla de curiosidad y cautela, como si no estuvieran acostumbrados a los forasteros. La falta de señal en mi teléfono fue la confirmación de que estaba completamente desconectado del resto del mundo. Encontré una pequeña posada al final de la calle principal, si es que se le podía llamar así. Una mujer mayor, la dueña, me recibió sin mucho entusiasmo, pero con la cortesía suficiente como para ofrecerme una habitación. Le pregunté si había alguna actividad o sitio de interés para visitar. Solo negó con la cabeza y murmuró algo sobre una feria al final de la semana. No insistí más, me conformé con pasear por el pueblo, observando la vida lenta y monótona de sus habitantes. Los días transcurrieron sin nada fuera de lo común, hasta que llegó la noche del viernes. La mujer de la posada mencionó que esa noche habría una especie de fiesta en la plaza central. Decidí asistir, pensando que tal vez podría capturar algo interesante para contar a mis amigos. La plaza era un espacio amplio, con una fuente en el centro y bancos de madera alrededor. Todo estaba decorado con luces parpadeantes que parecían más velas que bombillas eléctricas. No había música, solo una leve vibración en el aire, como si todo el lugar estuviera expectante. Los habitantes comenzaron a congregarse. Había algo extraño en sus rostros, como si estuvieran allí por obligación más que por voluntad propia. Todos vestían de negro, lo cual me pareció inusual para una fiesta. Pronto me di cuenta de que no era una celebración, era una despedida. Un ataúd, cubierto con una manta blanca, reposaba sobre una plataforma improvisada. Las mujeres lloraban en silencio y los hombres miraban al suelo, mientras el cura recitaba oraciones en voz baja. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, aunque no entendía exactamente por qué. Me acerqué a un hombre mayor que estaba a un lado de la plaza, buscando respuestas. Me dijo que el fallecido era Julián, un joven del pueblo que había muerto en circunstancias extrañas unos días antes. Según me contó, Julián había sido encontrado en las afueras del pueblo, en un campo donde nadie se atrevía a ir después del anochecer. Su rostro estaba desfigurado por el miedo, como si hubiera visto algo que su mente no pudo soportar. Intenté obtener más detalles, pero el hombre se cerró y se alejó murmurando algo sobre cosas que no deben mencionarse. La ceremonia continuó, y yo observaba desde una esquina, incómodo pero intrigado. Había algo en el aire, algo denso y opresivo que no podía explicar. Sentía como si el mismo ambiente estuviera cargado de una energía que me hacía querer salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Cuando terminó la despedida, los habitantes se dispersaron rápidamente. Nadie se quedó para conversar o intercambiar palabras de consuelo. Era como si todos estuvieran huyendo de algo invisible. Esa noche, en la posada, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del ataúd y los rostros serios de los habitantes aparecían en mi mente. Decidí levantarme y dar una vuelta por el pueblo, esperando que el aire fresco me despejara. Caminé hasta la plaza, que ahora estaba desierta y oscura. Me senté en uno de los bancos y encendí un cigarrillo, intentando relajarme. Entonces lo vi. Una figura al final de la calle, apenas iluminada por la luz de la luna.
Estaba de pie, inmóvil, mirando en mi dirección. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada penetrante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío me recorrió la frente. Parpadeé un par de veces, tratando de ajustar la vista, pero la figura desapareció en un parpadeo. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí regresar a la posada, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. A la mañana siguiente, el pueblo estaba más silencioso que de costumbre. La mujer de la posada me dijo que todos estaban en sus casas y que no saldrían hasta el atardecer. Me pareció extraño, pero no quise preguntar más. Decidí explorar las afueras del pueblo, en dirección al campo donde supuestamente habían encontrado a Julián. Caminé durante una hora por senderos casi invisibles hasta que llegué a un claro en medio del bosque. Allí, el silencio era aún más opresivo. No había pájaros, ni el sonido del viento entre las hojas. Solo el crujir de mis propios pasos sobre la hierba seca. El lugar estaba vacío, pero sentí una presencia. Era como si alguien o algo me estuviera observando desde las sombras. De repente, el aire se volvió helado y un olor a tierra mojada y flores marchitas llenó mis pulmones. No había viento, pero las hojas de los árboles temblaban como si una fuerza invisible las estuviera agitando. Sentí un peso en el pecho, una opresión que me dificultaba respirar. Decidí regresar al pueblo, pero antes de darme la vuelta, vi algo en el suelo. Era una figura hecha con ramas y cuerdas, como un muñeco grotesco y deformado. Al acercarme, noté que tenía una pequeña placa de metal colgada del cuello, con un nombre grabado, Julián. No sé cómo, pero supe que debía irme de allí. Corrí de vuelta al pueblo, sin mirar atrás, con el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos. Cuando llegué a la posada, la mujer me esperaba en la puerta. Me miró con una mezcla de pena y resignación, como si ya supiera lo que había visto. No dijo nada, solo me dio una bolsa con mis cosas y me indicó el camino de salida. Me fui sin despedirme, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Dejé San Andrés atrás, pero las imágenes de esa noche y de lo que vi en el claro siguen persiguiéndome. Busqué en internet sobre el pueblo, sobre Julián, sobre cualquier cosa que me ayudara a entender lo que había sucedido. No encontré nada. San Andrés no aparece en ningún registro oficial, como si el lugar nunca hubiera existido. Intenté contactar al autor del blog donde encontré la recomendación, pero su página había sido eliminada. A veces pienso en regresar, en enfrentar lo que sea que esté oculto en ese pueblo perdido en las montañas. Pero algo me detiene. Tal vez es el miedo, o quizás una advertencia silenciosa que aún resuena en mi mente. No lo sé. Solo sé que, desde entonces, he evitado los pueblos alejados y los lugares donde el tiempo parece haberse detenido. La ciudad, con todo su ruido y caos, ahora me parece un refugio seguro. Porque en San Andrés, en medio de la soledad y el silencio, aprendí que hay cosas que es mejor no buscar y secretos que es mejor no desenterrar. La sombra en el campo de trigo. No creía en supersticiones, pero cuando llegué a Santa Clara, un pequeño pueblo rural rodeado de campos de trigo, me encontré con algo que ni la lógica ni la razón podían explicar. Había perdido mi empleo en la ciudad y, con lo poco que me quedaba, decidí mudarme a este lugar para empezar de nuevo. Una tía lejana me había dejado una casa en herencia, y pensé que sería el lugar perfecto para escapar de la presión y la prisa de la vida urbana. Sin embargo, desde el primer momento en que pisé Santa Clara, supe que algo no estaba bien. La casa estaba al final de un camino de tierra, rodeada de campos infinitos de trigo que se mecían con el viento. La estructura era vieja, con techos bajos y paredes descoloridas por años de abandono. Me encontré con el casero, un hombre mayor que apenas cruzó palabras conmigo. Solo me entregó las llaves y se marchó sin mirar atrás, como si tuviera prisa por alejarse del lugar. No le di mucha importancia, después de todo, estaba allí para encontrar tranquilidad, no compañía. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Me dediqué a limpiar la casa, a desempolvar los muebles cubiertos con sábanas y a reparar algunas cosas básicas. El pueblo era pequeño, con apenas unas cuantas casas dispersas y una tienda que abría solo por las mañanas.
Los habitantes eran pocos y reservados, pero me bastaba con las caminatas por los campos para sentirme en paz. No había ruido, ni tráfico, ni la constante sensación de que siempre se estaba llegando tarde a algún lugar. Solo el sonido del viento y el canto lejano de los pájaros. Pero poco a poco, esa paz empezó a transformarse en algo más oscuro. Todo comenzó una mañana mientras exploraba los alrededores. Noté algo extraño en uno de los campos más alejados. Había una figura en medio del trigo, casi imperceptible entre las altas espigas. Me acerqué para ver mejor, pensando que podría ser un espantapájaros, pero no lo era. Era una sombra, una mancha oscura que parecía no tener forma definida. Se movía de manera errática, como si el viento la empujara, pero no había viento en ese momento. Intenté acercarme, pero cuanto más lo hacía, más difusa se volvía la figura, hasta que finalmente desapareció entre las espigas. Volví a casa con una sensación de inquietud que no pude quitarme de encima. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí como si algo me vigilara desde la ventana. Me di la vuelta, pero no vi nada. Cerré las cortinas y traté de convencerme de que solo era mi imaginación. Los días siguientes fueron una repetición de esa misma inquietud. A veces, mientras caminaba por los campos, sentía que alguien me seguía, pero cuando me giraba, no había nada. Otras veces, encontraba huellas en la tierra, como si alguien hubiera pasado por allí momentos antes. Pensé que podría ser algún animal, pero las huellas no parecían de ninguna especie que conociera. Eran alargadas, profundas, y no seguían un patrón lógico. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, volví a ver la sombra. Estaba en el mismo campo de trigo, pero esta vez más cerca. La luz del sol apenas la tocaba y parecía absorber la luz a su alrededor. Me quedé quieto, observando, tratando de entender qué era. No tenía forma humana, ni de ningún animal. Solo era una presencia oscura, imposible de definir. Intenté ignorarla y seguí con mi trabajo, pero sentía sus movimientos en el rabillo del ojo, siempre al borde de mi visión. Esa noche fue peor. La casa crujía con cada brisa y el aire estaba cargado de una sensación que no podía describir. Intenté leer, ver alguna película, pero mi mente siempre regresaba a esa figura en el campo. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la sombra aparecía, como una mancha imborrable en mi memoria. Me levanté varias veces para asegurarme de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, aunque no sabía exactamente de qué me estaba protegiendo. Al día siguiente, decidí hablar con alguno de los habitantes del pueblo, buscando una explicación. Pero cada vez que intentaba mencionar la sombra, las personas se cerraban. Sus rostros se volvían serios y cambiaban rápidamente de tema, como si fuera un tabú. Solo una anciana, al final de la calle principal, se detuvo a mirarme fijamente cuando mencioné el campo de trigo. No dijo nada, solo negó con la cabeza y me hizo un gesto para que me alejara. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, ni ella ni nadie más del pueblo volvió a cruzar palabra conmigo. Esa tarde, volví a casa con más preguntas que respuestas. No entendía por qué nadie quería hablar del tema, y esa sensación de estar rodeado de secretos me ponía más nervioso. Empecé a pensar que tal vez había algo más profundo, algo que todos sabían pero que se negaban a compartir. Durante la noche, los ruidos en la casa se hicieron más fuertes. Escuchaba pasos en el techo, como si alguien caminara arriba, pero sabía que eso era imposible, no había acceso al techo desde adentro. Al día siguiente, cuando salí al jardín, encontré una fila de huellas que se dirigían directamente a mi casa desde el campo de trigo. Parecían frescas, impresas en la tierra húmeda después de la lluvia de la noche anterior. No había manera de que alguien hubiera entrado sin que yo lo notara, y sin embargo, allí estaban. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y decidí que era suficiente. Necesitaba respuestas, o al menos, necesitaba saber que no estaba perdiendo la cordura. Volví al campo de trigo, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Caminé hasta el lugar donde había visto la sombra por última vez, pero todo estaba en calma. La tarde era tranquila y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja profundo. No había rastro de la sombra, pero la sensación de ser observado era más fuerte que nunca.
Seguí caminando, adentrándome más en el campo. El trigo se volvía cada vez más alto, hasta que casi no podía ver más allá de un par de metros. De repente, el aire se volvió más denso y una niebla comenzó a levantarse del suelo, cubriendo mis pies. Sentí un frío inusual para esa época del año y el sonido de las espigas moviéndose a mi alrededor se volvió ensordecedor. Intenté orientarme, pero el campo era un laberinto de caminos estrechos y altos muros de trigo. Entonces, lo vi de nuevo. La sombra estaba allí, entre las espigas, más clara que nunca. Esta vez no se movía, estaba fija, como esperándome. Me quedé paralizado. La sombra parecía extenderse, envolviendo el campo entero en una oscuridad antinatural. El sol, que aún estaba en el cielo, parecía no tener efecto en ella. Sentí un peso en el pecho, como si el aire se volviera imposible de respirar. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Era como si el mismo suelo me estuviera atrapando. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero la sensación de ser arrastrado hacia esa oscuridad no desaparecía. Cuando finalmente reuní fuerzas para moverme, corrí lo más rápido que pude hacia la casa. No miré atrás, pero sentía la sombra persiguiéndome, siempre a un paso de alcanzarme. Al llegar, cerré la puerta con fuerza y me desplomé en el suelo, jadeando y con el corazón desbocado. Desde la ventana, podía ver el campo de trigo, ahora en calma, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que estaba allí, acechando, esperando el momento para volver. Pasé las siguientes horas encerrado en la casa, revisando cada esquina, cada sombra, buscando algo que no pudiera ver claramente. Intenté llamar a alguien, pero el teléfono no tenía señal. La batería del coche estaba descargada, aunque la había revisado antes de salir. Era como si todo conspirara para mantenerme atrapado en ese lugar. A medida que la noche caía, la oscuridad se volvió absoluta. No había luz que pudiera vencerla, ni sonido que rompiera el silencio opresivo. Me quedé despierto, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente la luz del día empezó a filtrarse por las ventanas. No había dormido en toda la noche, pero estaba decidido a irme de allí. No me importaba dejar la casa atrás, ni lo que pensaran los demás. Solo quería alejarme lo más posible de Santa Clara y de los campos de trigo que la rodeaban. Esa mañana, empaqué lo poco que necesitaba y dejé la casa sin mirar atrás. No hablé con nadie, y nadie intentó detenerme. Mientras manejaba por el camino de tierra, sentía la mirada de la sombra siguiendo cada movimiento, cada giro del volante. No volví a mirar hacia el campo. Sabía que lo que había allí no se iría, que seguiría acechando entre las espigas, esperando a que otro incauto llegara a Santa Clara buscando paz y encontrara, como yo, algo mucho más oscuro y profundo. Desde entonces, he intentado olvidarlo, pero hay noches en las que aún siento el frío en el aire y escucho el susurro del trigo moviéndose sin viento. Y cada vez que cierro los ojos, la sombra vuelve a aparecer, recordándome que hay lugares a los que es mejor no volver. El camino de las sombras. Nunca imaginé que aceptar un trabajo en un pequeño pueblo rural podría cambiar mi vida de una manera tan extraña. San Alejo era un lugar tranquilo, casi congelado en el tiempo, con casas de madera y caminos de tierra que parecían no haber sido tocados por la modernidad. Había sido contratado para realizar un censo, algo sencillo en apariencia. Mi tarea consistía en visitar cada hogar, contar a los habitantes y anotar algunos datos básicos. Parecía un proyecto fácil, una buena forma de salir de la ciudad y ganar algo de dinero mientras disfrutaba de la paz del campo. Pero desde el primer día, las cosas no fueron como esperaba. Al llegar, noté que el pueblo estaba casi desierto. Había menos gente de la que se suponía según los registros. Me pregunté si acaso había un error, pero no había tiempo para dudar. Me registré en la pequeña posada local, un edificio de 2 pisos que era el único alojamiento disponible. El dueño, un hombre de aspecto cansado y pocas palabras, me entregó la llave de mi habitación sin siquiera mirarme a los ojos. Había algo en su actitud y en la del resto de los habitantes que me hizo sentir fuera de lugar desde el principio. Era como si estuvieran acostumbrados a la soledad y no esperaran visitas.
Comencé mi trabajo temprano al día siguiente, recorriendo las calles polvorientas y tocando puerta tras puerta. La mayoría de las casas estaban cerradas, y en aquellas donde encontré gente, los recibimientos fueron breves y fríos. La gente respondía con monosílabos, sus rostros reflejaban una mezcla de cansancio y algo más que no podía identificar. No era solo la desconfianza hacia un extraño, era una especie de temor que parecía permear el aire, como si todos compartieran un secreto del que yo no era parte. A medida que avanzaba con el censo, empecé a notar un patrón. Había varias casas abandonadas, con puertas y ventanas selladas con tablas viejas y gruesas. En algunas se veían símbolos extraños pintados en las paredes, dibujos que no reconocía y que no encajaban con nada que hubiera visto antes. Al principio, pensé que eran simples grafitis de adolescentes aburridos, pero su repetición constante y la precisión de los trazos me hicieron pensar que tal vez tenían algún significado más profundo. Una tarde, mientras caminaba por uno de los caminos más alejados del centro, noté algo que me inquietó. En la distancia, sobre una colina, había una casa que no estaba en los mapas que me habían dado. Era una estructura grande, con una apariencia aún más deteriorada que las demás, como si hubiera sido abandonada mucho antes que el resto del pueblo. Sentí una inexplicable atracción hacia ese lugar, una curiosidad que no pude reprimir. Subí la colina, y a medida que me acercaba, el viento se hizo más fuerte, levantando nubes de polvo que parecían querer frenarme. La casa estaba en ruinas, con el techo medio colapsado y las ventanas rotas. A pesar de su estado, parecía haber sido una construcción importante en algún momento, quizá la residencia de alguien influyente en el pueblo. La puerta principal estaba entreabierta, y por un momento dudé si debía entrar. Miré a mi alrededor, no había nadie cerca, y la curiosidad ganó. Empujé la puerta y, al hacerlo, un sonido agudo de madera vieja llenó el aire. Entré lentamente, cuidando de no tropezar con los escombros esparcidos por el suelo. El interior estaba aún más deteriorado que el exterior. Los muebles estaban cubiertos de polvo y moho, y había marcas de humedad en las paredes. Pero lo más inquietante eran las fotografías enmarcadas que colgaban de las paredes. Todas mostraban a la misma familia, en distintas épocas, un hombre y una mujer con dos niños, primero pequeños y luego ya adolescentes. Había algo extraño en esas imágenes, como si las miradas de las personas en las fotos estuvieran fijas en algo que yo no podía ver. Continué explorando hasta llegar a una habitación al fondo de la casa. La puerta estaba cerrada con llave, pero al empujarla con fuerza, cedió. Dentro, el aire era aún más denso y la oscuridad se hacía casi tangible. Mi linterna iluminó una serie de símbolos pintados en el suelo, similares a los que había visto en las casas abandonadas del pueblo, pero esta vez más complejos, entrelazados en un patrón que me resultó inquietante. En el centro de la habitación había un baúl cerrado. Lo abrí lentamente y encontré una colección de diarios, todos escritos a mano y en un idioma que no reconocía completamente, pero que parecía una mezcla de español antiguo y algo más. Tomé uno de los diarios y empecé a leerlo, intentando descifrar su contenido. Aunque muchas palabras eran incomprensibles, algunos pasajes mencionaban una sombra que rondaba el pueblo, una presencia que aparecía en tiempos de desesperanza y que, según las leyendas locales, había cobrado la vida de varios habitantes a lo largo de los años. Hablaban de sacrificios, de pactos oscuros para mantener a esa sombra a raya, y de cómo la familia de la casa había sido la última en intentar controlarla. Sentí un escalofrío recorrerme y una sensación de peligro inminente me hizo cerrar el diario de golpe. Decidí salir de la casa lo antes posible, pero al dar la vuelta, me pareció ver algo en la entrada, una figura oscura que desapareció en un parpadeo. No quise quedarme para averiguarlo. Bajé la colina casi corriendo, sin mirar atrás, y al llegar al camino principal, me di cuenta de que estaba completamente solo. El sol comenzaba a ponerse, y el pueblo, que de por sí era silencioso, ahora se sentía como un lugar fantasma. Volví a la posada con la intención de empacar mis cosas y marcharme al día siguiente. Esa noche, mientras intentaba dormir, los ruidos en la posada se hicieron más fuertes. Escuché pasos arriba, donde no había habitaciones ocupadas, y crujidos que venían de las paredes, como si algo o alguien se moviera dentro de ellas.
Sentí que la temperatura bajaba repentinamente y por más que intenté encender la calefacción, no funcionó. Permanecí despierto, con todas las luces encendidas, esperando que el amanecer llegara y pudiera irme de allí para siempre. Al día siguiente, empaqué mis cosas a primera hora y salí sin despedirme. Nadie se acercó para preguntarme a dónde iba ni por qué me marchaba tan temprano. Simplemente me subí al coche y tomé el único camino de tierra que llevaba fuera del pueblo. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor y vi la colina con la casa abandonada. Aunque estaba a una buena distancia, me pareció ver una figura oscura en la ventana del segundo piso, observándome. Parpadeé y la figura ya no estaba, pero el sentimiento de que algo me seguía no desapareció. Regresé a la ciudad con la intención de olvidar todo lo sucedido, pero la sombra de San Alejo se quedó conmigo. En las semanas siguientes, empecé a notar que me sentía observado incluso en mi propio apartamento. Los símbolos que había visto en las casas y en la mansión comenzaron a aparecer en mis sueños, en mis pensamientos, como una marca indeleble. Intenté investigar más sobre el pueblo, sobre las leyendas y la familia que vivió en la mansión, pero no encontré ninguna información clara. Era como si todo lo relacionado con San Alejo estuviera envuelto en un manto de olvido intencional. Eventualmente, dejé de buscar respuestas. Volví a mi rutina, pero la sensación de ser vigilado nunca se fue por completo. En las noches, cuando salgo a caminar por la ciudad, a veces veo algo moverse en las sombras, fuera del alcance de la luz. No es más que un parpadeo en la esquina de mi visión, pero sé que está allí. No sé si es mi imaginación, el estrés o si realmente traje algo conmigo desde ese pequeño pueblo rural. Solo sé que San Alejo, y la presencia que acechaba sus campos y casas abandonadas, nunca me dejaron ir por completo. Los lugares alejados, tan llenos de historia y secretos, guardan cosas que no siempre son visibles a simple vista. Tal vez algunos secretos están destinados a quedarse enterrados, y quienes los descubren, aunque sea por accidente, deben cargar con ellos para siempre. La tranquilidad del campo, que tanto anhelaba, se convirtió en un recordatorio constante de que hay sombras en el mundo que no pueden ser explicadas, y mucho menos enfrentadas sin pagar un precio. La niebla de robles. El reloj de la torre, con sus engranajes raídos y su timbre desgastado, marcó la medianoche con un retumbar sordo que se extendió por el pueblo. Era un sonido que había dejado de ser familiar hace años, uno que solo yo escuchaba mientras la mayoría de los habitantes dormían o, como solían decir, se habían ido. Mi nombre es Laura Fernández y, por razones que aún trato de entender, me encontré de nuevo en Robles, un rincón apartado del mundo donde los relojes parecen tener vida propia y las sombras tienen un peso real. Llegué al pueblo en un día gris y lluvioso. El cielo estaba cubierto por una capa uniforme de nubes que parecía querer aplastar el horizonte. Los árboles, altos y desmoronados, se inclinaban bajo el peso de la lluvia, sus hojas, secas y muertas, crujían bajo mis pies mientras avanzaba. Robles nunca había sido famoso, ni siquiera destacaba en los mapas. Lo conocí durante una excursión de campo en mi época de estudiante, pero en mi memoria persistía como un lugar que había dejado una marca. Quizás, pensaba ahora, fue esa misma marca la que me arrastró de vuelta. A medida que me acercaba a la entrada del pueblo, noté que la carretera se hacía cada vez más estrecha, convirtiéndose en un sendero de tierra que parecía haber sido arrastrado por el tiempo. Mi coche, un viejo sedán azul, avanzaba lentamente, esquivando charcos y piedras, mientras yo miraba por la ventana, observando las casas dispersas que aparecían a lo lejos. Algunas estaban tan desmoronadas que parecían a punto de desplomarse, mientras que otras, aunque intactas, parecían vacías y desangeladas. El primer edificio que noté fue la antigua tienda de comestibles, con su letrero de madera descolorido y la vitrina de cristal rota. La tienda había sido el centro de la vida en Robles en su apogeo, pero ahora estaba cerrada y olvidada. A su lado, la iglesia del pueblo, con su torre inclinada, parecía aún más triste bajo la lluvia. Los cristales rotos de las ventanas dejaban pasar la oscuridad y el interior, que alguna vez pudo haber sido un lugar de reunión y esperanza, ahora se mostraba como un gran vacío. Encontré la casa de mi tía Isabel al final de la calle principal. Aunque el número en la fachada era apenas visible, el estilo de la casa era inconfundible.
La estructura era de ladrillo rojo, con un tejado de tejas viejas y una chimenea que parecía estar a punto de caer. Decidí quedarme allí por la noche. Las llaves estaban escondidas bajo una maceta, como me había enseñado mi tía hace años. La casa, a pesar de su deterioro, ofrecía un refugio aceptable, y mi memoria había decidido recordar los viejos tiempos con una sensación de nostalgia que a veces podía ser engañosa. Pasé la primera noche en la casa de Isabel con una mezcla de curiosidad y temor. La tormenta seguía arremetiendo contra las ventanas y el viento arrastraba la lluvia con fuerza. Me sorprendió ver que la electricidad aún funcionaba, aunque el zumbido de los cables parecía más insistente de lo habitual. Después de deshacer las maletas y desempolvar algunos muebles, me acomodé en una de las habitaciones del segundo piso. El suelo crujía bajo mis pasos y el ambiente estaba cargado con el olor a humedad y polvo. Dormí poco esa noche y lo que sí hice fue escuchar. El viento aullaba afuera y a intervalos el antiguo reloj de la torre sonaba, marcando el paso del tiempo de una manera que me resultaba inquietante. Me desperté varias veces, sobresaltada, y cada vez que lo hacía, me encontraba en la misma habitación oscura, con el único sonido constante del reloj y el susurro de la tormenta. Al amanecer, decidí explorar el pueblo. La lluvia había cesado, pero el suelo seguía empapado, creando charcos que reflejaban el cielo gris. La niebla, que había descendido durante la noche, se mantenía baja, envolviendo el pueblo en una bruma espesa. Las casas, ahora más visibles, presentaban una imagen desoladora, algunas estaban cubiertas de enredaderas, otras tenían ventanas rotas o habían perdido completamente sus tejados. La sensación era de abandono y desolación, y la niebla solo intensificaba esa sensación. Me dirigí al Parque Central, un espacio que en el pasado había sido el corazón del pueblo. Había un columpio oxidado, moviéndose lentamente con el viento, y una fuente que ya no contenía agua, solo suciedad y hojas secas. En una esquina del parque, había una vieja placa conmemorativa que apenas se leía. Decidí que debía aprender más sobre este lugar, quizás encontrar algún vestigio de vida o historia que pudiera ofrecerme alguna explicación sobre la situación actual del pueblo. Caminé por calles que ya no tenían nombre, guiada solo por mi intuición y mi deseo de encontrar respuestas. La gente del pueblo, según los rumores que escuché en mi última visita, había dejado Robles debido a la falta de trabajo y las oportunidades. Lo que una vez fue un próspero centro agrícola se había convertido en un lugar marginal. Pero la historia que me contaron en mi primera visita nunca explicó el sentimiento de inquietud que ahora experimentaba. Encontré lo que solía ser una escuela primaria, ahora con las ventanas tapiadas y una capa de polvo acumulada en las paredes exteriores. La puerta estaba cerrada con un viejo candado oxidado, pero a través de una rendija, pude ver bancos y mesas cubiertos de telarañas. El patio, aunque parcialmente cubierto de maleza, aún mostraba los restos de los juegos infantiles que alguna vez habrían llenado el aire de risas. El contraste entre la vitalidad pasada y la calma actual era chocante. Mi siguiente destino fue el antiguo granero que solía estar al borde del pueblo. Aunque el techo estaba parcialmente derrumbado, las paredes aún se mantenían firmes. Dentro, el aire estaba cargado de un aroma a madera envejecida y heno podrido. Encontré herramientas antiguas y sacos de grano que ya no contenían nada. La sensación de estar en un lugar que había sido parte de una vida activa, ahora completamente detenido, era inquietante. Al regresar a la casa de Isabel, me preparé para pasar otra noche. El reloj de la torre volvió a sonar a medianoche, y esta vez me pareció más fuerte, como si estuviera marcando un compás invisible que solo yo podía escuchar. Me pregunté qué historia contenía el pueblo y por qué mi tía había decidido vivir aquí en su último periodo de vida. La casa, aunque en ruinas, me daba una sensación de aislamiento que se mezclaba con un extraño consuelo. Antes de acostarme, decidí revisar los documentos antiguos que había encontrado en el desván. Eran cartas, fotografías y recortes de periódico que relataban la vida en Robles a lo largo de las décadas. Las fotos en blanco y negro mostraban a la gente del pueblo en eventos festivos, junto a carros tirados por caballos y en reuniones en el Parque Central. Las cartas eran de familiares y amigos y reflejaban una época en la que Robles era vibrante y lleno de vida.
La lectura de esos documentos me hizo reflexionar sobre cómo los lugares y las personas pueden cambiar con el tiempo. Robles, una vez lleno de risas y trabajo, ahora estaba silente y olvidado. El contraste entre el pasado y el presente me hizo pensar en la fragilidad de la vida y en cómo el tiempo puede consumirlo todo si no se le presta atención. Esa noche, el sueño me llegó con dificultad. Las imágenes de Robles y sus habitantes del pasado se entremezclaban con el ruido constante del reloj. Dormí en la habitación con las ventanas cubiertas de polvo y el viento que pasaba por las rendijas hacía que las cortinas se movieran, creando formas extrañas en las paredes. Desperté varias veces, cada vez con la sensación de que algo estaba por suceder, pero sin poder identificar qué era. A la mañana siguiente, decidí que era hora de salir de Robles. El lugar había cumplido su propósito al ofrecerme una visión de lo que alguna vez había sido y lo que ahora representaba. Mientras recogía mis cosas, el reloj de la torre dio su última campanada antes de partir, como si me despidiera de una manera que solo yo podía interpretar. Al volver al coche, miré por última vez el pueblo envuelto en la niebla. Robles seguiría allí, en el rincón olvidado del mundo, aguardando el momento en que alguien más viniera a desentrañar sus secretos. Con una mezcla de alivio y melancolía, dejé atrás aquel lugar que había sido una parte importante de mi pasado y que ahora, de manera inesperada, me había mostrado la verdad sobre su presente. La casa de las voces. Cuando acepté la oferta para comprar una casa en El Encino, un pueblo perdido en el tiempo y a kilómetros de la civilización, no me imaginaba lo que me esperaba. Había decidido dejar la ciudad tras un par de años difíciles, el trabajo me tenía agotado y la idea de vivir en un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques, sonaba como la solución perfecta. Mi amiga Laura, que trabaja en bienes raíces, me habló de El Encino y me dijo que era un lugar perfecto para comenzar de nuevo. Así que, sin pensarlo mucho, empaqué mis cosas y me mudé al que sería mi nuevo hogar. El camino a El Encino era largo y tortuoso, serpenteando por montañas y bosques densos que parecían tragar la carretera. Apenas había tráfico, y los pocos coches que me crucé iban en dirección contraria, como si todos huyeran de lo que yo consideraba mi nuevo paraíso. A medida que me adentraba más, el cielo se oscurecía y una niebla espesa empezó a cubrir el camino. Era casi mediodía, pero la luz del sol apenas se filtraba entre las nubes grises. Finalmente, llegué al pueblo, un conjunto de casas antiguas de piedra y madera que parecían haber sido abandonadas hacía décadas. Mi casa estaba al final de una calle empedrada, apartada del resto. Desde afuera, tenía ese encanto rústico que tanto me atraía, una construcción antigua con techo de tejas, ventanas pequeñas y una gran puerta de madera. Al entrar, el aire estaba frío y húmedo, y había un olor a polvo y moho que impregnaba cada rincón. No le di mucha importancia, después de todo, la casa había estado deshabitada por años. Me pasé los siguientes días limpiando, pintando y arreglando lo necesario para hacerla habitable. Los primeros días en El Encino fueron tranquilos, aunque extraños. No veía a mucha gente en las calles, y cuando lo hacía, los pocos habitantes me miraban de reojo, como si no estuvieran acostumbrados a ver caras nuevas. El silencio era abrumador. Durante las noches, apenas se escuchaba nada más que el viento rozando las ventanas y algún perro ladrando a lo lejos. Disfruté de esa calma, pensando que había encontrado el refugio perfecto para escapar del ruido de la ciudad. Todo cambió la cuarta noche. Me desperté en medio de la madrugada con una sensación de incomodidad, como si algo estuviera fuera de lugar. Me levanté y, al abrir la puerta de mi habitación, noté que el corredor estaba más oscuro de lo usual, como si la luz de la luna no pudiera penetrar las ventanas. Al llegar al pasillo, escuché un leve crujido bajo mis pies, como si alguien más estuviera caminando por la casa. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en su lugar. Supuse que eran los sonidos normales de una casa vieja, asentándose con el frío de la noche. Volví a la cama y traté de dormir, pero el sueño no llegó. Me sentía inquieto, como si algo invisible rondara a mi alrededor. Pasé horas mirando al techo, intentando ignorar la creciente incomodidad que se apoderaba de mí. A la mañana siguiente, todo parecía normal, y me convencí de que había sido solo mi imaginación. Sin embargo, esa noche volvió a suceder.
Y la siguiente también. Cada vez que me levantaba en medio de la noche, sentía una presencia en la casa, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome. Empecé a notar pequeños cambios en la casa. Objetos que dejaba en un lugar aparecían en otro. Puertas que cerraba con llave estaban abiertas al día siguiente. Pensé que tal vez estaba olvidando las cosas, que era el estrés de la mudanza y la soledad en un lugar tan apartado. Pero la sensación de que no estaba solo era cada vez más fuerte. Pasaron un par de semanas y los días empezaron a hacerse más cortos y oscuros. Las noches, sin embargo, se sentían interminables. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrí un montón de papeles y fotos antiguas. Eran fotos de la casa, pero algo era diferente. En algunas de ellas se veía la silueta de una mujer en una de las ventanas y en otras, un hombre parado en la puerta. Ambos parecían mirar fijamente a la cámara, pero sus rostros eran borrosos, como si la imagen se hubiera deteriorado con el tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que esas fotos eran de hace décadas, antes de que la casa estuviera deshabitada. Esa noche, me fui a la cama más temprano, con la esperanza de poder dormir sin interrupciones. Sin embargo, a mitad de la noche, el sonido de un golpeteo me despertó. Me levanté y, al salir al pasillo, vi una luz tenue que venía del sótano, un lugar al que nunca había bajado desde mi llegada. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón latiéndome en el pecho. La puerta del sótano estaba entreabierta y una luz amarillenta se filtraba por la rendija. Tomé una linterna y empujé la puerta. El sótano era frío y húmedo, con paredes de piedra y un techo bajo que me hacía agacharme para caminar. La luz provenía de una vieja bombilla colgante que se balanceaba ligeramente como si alguien la hubiera empujado. Al fondo, vi algo que me hizo detenerme en seco, una mesa de madera cubierta de velas apagadas y fotos viejas esparcidas por todas partes. Eran las mismas fotos que había encontrado en el ático, pero había más. Fotos de gente que no conocía, con expresiones de miedo y angustia. En algunas de las fotos, los rostros estaban tachados con tinta negra, mientras que en otras, los ojos habían sido arrancados de la imagen. No sabía qué hacer. Mis manos temblaban y la linterna comenzó a parpadear. De repente, sentí un cambio en la temperatura, como si una ráfaga de aire helado hubiera entrado al sótano. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Empecé a retroceder, pero mis pies se enredaron con algo en el suelo. Al mirar hacia abajo, vi lo que parecían ser huellas húmedas que no estaban allí antes, dirigiéndose hacia la puerta de salida. Salí corriendo del sótano, sin mirar atrás. Cerré la puerta y empujé un mueble contra ella, como si eso pudiera mantener fuera lo que sea que estuviera allí. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol, decidí que no podía quedarme más tiempo en esa casa. Recogí mis cosas rápidamente y me marché del pueblo sin despedirme de nadie. Mientras manejaba de vuelta a la ciudad, trataba de racionalizar lo que había vivido. Pensé en llamar a Laura, contarle lo que había pasado, pero no sabía cómo explicar algo que ni yo mismo entendía. Todo parecía tan irreal, como un mal sueño del que no podía despertar. Una vez en la ciudad, busqué información sobre la casa, sobre el encino, pero no encontré nada relevante. Era como si el lugar hubiera sido olvidado por todos, o como si nadie quisiera recordar. Con el tiempo, intenté dejarlo atrás y seguir adelante con mi vida, pero la sensación de que algo me había seguido nunca desapareció del todo. A veces, al cerrar los ojos, veía las imágenes borrosas de las fotos, los rostros distorsionados mirándome desde la oscuridad. Los objetos en mi apartamento comenzaron a moverse de lugar y los sonidos extraños que pensaba que había dejado atrás en el encino, volvieron a aparecer. En las noches, sentía la misma presencia en mi habitación, la misma que había sentido en el pueblo, vigilándome, esperando. Ahora entiendo que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión. Que hay lugares que guardan secretos oscuros y que no todos los refugios son seguros. A veces,
Lo que parece ser una escapatoria puede ser una trampa, y no importa cuánto corras, hay sombras que nunca te dejarán.